Podríamos pasarnos horas recorriendo el cementerio de Santa Isabel, admirando su belleza, su arte, sus panteones y sin duda hablando de su historia, su construcción y posteriores ampliaciones. En el cementerio de Santa Isabel descansan personajes de sobra conocidos para todos los alaveses. Tan solo hace falta elevar la mirada y fijarnos en el callejero para descubrir nombres como el del general Álava, Heraclio Fournier u otros tantos ligados a nuestro territorio. Hoy vamos a conocer la historia de 5 personajes que, como los mencionados, contribuyeron cada uno en su campo a construir desde sus disciplinas Vitoria y Álava. Para ayudarnos en esta labor recorremos las calles del Camposanto de la mano de Marta Extramiana, licenciada en Bellas Artes e Historia del Arte, autora de 2 novelas y la mejor conocedora de las vidas de los personajes ilustres que descansan en Santa Isabel. Hola, soy Marta Extramiana. Mi relación con el cementerio de Santa Isabel viene de lejos. Ya cuando estaba estudiando Bellas Artes me interesaba la iconografía funeraria y este tipo de arte, y después al hacer Historia del Arte, al hacer los cursos de doctorado, empecé a investigar sobre el cementerio de Santa Isabel y en ello estoy. Después de la tesina inicié la tesis y todavía continúa desde el 2002 hasta ahora. Es un sitio que tiene las características de un museo al aire libre. Nuestra primera parada es en la calle principal, en el número 45. Allí descansa Elvira Arias de Apraiz. Elvira es una de las muchas mujeres inhumadas en el cementerio, que probablemente sean desconocidas para el público en general, pero que son una muestra de que también había mujeres cultivadas y mujeres que hacían cosas muy interesantes. Y nuestra Elvira, aunque había nacido en Madrid, firmaba sus poemas como una vitoriana, porque escribía, era poetisa. En muchas biografías se encuentra referenciado que como era esposa del catedrático Julián de Apraiz, pues vivía e hija también de un profesor, y su abuelo también escribía. Hay que señalar que es una mujer con una gran formación, que ha viajado mucho y a la que le tenemos que agradecer no solamente su contribución con coplas al acervo cultural vitoriano, el primer libro de cocina y bestseller, el primer bestseller de cocina alavés, que fue probablemente el segundo libro de cocina escrito en Euskal Herria y que se titula Pequeño libro de cocina, que pequeño libro no es porque hay un montón de recetas, lo que sí que no hay ilustraciones y demás, que ha tenido más de 60 reediciones y que recoge recetas de Italia, recetas francesas, quiero decir, cocina internacional. Continuamos nuestro camino hacia la calle San Vicente para conocer más ahora sobre la figura del médico Jerónimo Roure. Es un médico realmente vocacional y además un ilustrado y un hombre muy culto, aunque sea vitoriano de adopción también, porque nació en Andalucía. Él también se consideraba más vitoriano que otra cosa, vino a parar aquí por amor, y gracias a él el Hospital Civil de Santiago, del que fue director, médico jefe, tiene la galería acristalada y otras muchas mejoras respecto a la higiene, que también era, por ejemplo, la sala de maternidad primera. Viajó a París y varias veces para buscar más adelantos, introducirlos, y además gracias a él muchos de nosotros estamos vivos, en el sentido de que fue el promotor de implantar la vacuna contra la viruela en Álava. En otros lugares la incidencia de la viruela fue bestial y aquí hubo casos, de la mayoría eran personas que habían inmigrado y no estaban vacunadas, y no solo se preocupó por traerlas, sino que además, como había mucha gente que tenía un poco de miedo a que le inocularan algo de una vaca, evidentemente, puso dinero de su bolsillo también para dar premios a la gente más humilde que se vacunara, para promocionarlo, para quitarles ese miedo. Así que, aparte de eso, gran potenciador de la cultura, defensor de las mujeres y el primer presidente del Ateneo Científico, Artístico y Literario de Vitoria. Siguiendo por la calle San Prudencio, nos detenemos ante la última morada de una escritora, Joaquina López de Madariaga, nacida en 1813. Pues es una escritora, una poetisa, una mujer que, por ejemplo, Fermín Herrán pone como ejemplo de una mujer que ha recibido formación puede escribir tan bien o mejor que cualquier hombre. Escritora, como digo, poetisa, escribió un par de
de obras de teatro que fueron representadas en Vitoria, varios poemas en diversas revistas y además ella firmaba como la alavesa. Hemos estado con la vitoriana y ahora estamos con la alavesa. Como se ve en sus escritos y demás, es una mujer bastante reivindicadora del feminismo y del papel de las mujeres en la formación. No es extrañar que recibiera también ese apoyo por parte de su familia para la formación, porque su padre es Blas López de la Torre, que fue alcalde de Vitoria y además es un hombre que fue hijo de venteros, pero que fue autodidacta y llegó a alcanzar un nivel muy alto en cuanto a conocimientos y erudición. Y evidentemente era un hombre inteligente que pensaba que sus hijas también deberían recibir esa información. Ignacio Hidalgo de Cisneros, uno de los pioneros de la aviación, es nuestro próximo nombre propio. De Ignacio Hidalgo de Cisneros podemos decir muchas cosas muy interesantes, que si a alguien le interesa conocer su vida, le recomiendo que lea el libro que escribió, Cambio de rumbo, en el que de una manera muy amena cuenta todo su periplo, que fue muy largo, porque este hombre victoriano, que descendía de familia noble por ambos lados, enseguida se decantó por el pueblo y era un ferviente republicano, siguió la trayectoria familiar de ser militar y además es uno de los pioneros de la aviación, que hasta mintió en la edad para poder apuntarse a las clases de Garnier. Por eso en la guerra del Rif estuvo como piloto y estuvo en la cárcel por denunciar el uso de armas químicas contra la población civil. Se liberó por muy poco porque además desde allí escribió un artículo que lo pasaron y estuvo al borde del Consejo de Guerra, pero consiguió que se prohibieran esas armas tan bestiales. Además fue un escándalo para su familia y para la de ella, porque protagonizó el primer matrimonio con una divorciada aristócrata. Al estallar la sublevación, evidentemente se puso del lado del gobierno legítimo y fue general de la República. Ayudó a llevar al exilio a parte del gobierno y a la pasionaria, pero evidentemente no pudo volver y murió en el exilio, pero él y su esposa estuvieron paseando por todo el mundo para intentar buscar ayuda para que los países apoyaran al gobierno legítimo. Por eso es se hizo amigo de Roosevelt, que amigo pero tampoco hicieron mucho. También fue amigo de Trotsky, Rafael Alberti le dedicó un poema. Realmente una vida de lucha muy interesante. Murió en Bucarest, fue enterrado con honores de militar con mando en plaza y hasta hace muy poco no pudo ser traído a la tierra que él tanto amaba. Y terminamos esta historia con música, con el calificado como dandy vasco, Sebastián de Iradier. A todo el mundo le hace mucha gracia lo de que sea el dandy vasco, porque la verdad que era guapo, tenía don de palabra, componía con mucha facilidad. Todas las canciones, la mayoría son esta de ven pa' aquí que mírame con esos ojos tan bonitos, o qué gracia tienes morena. Está claro que le gustaban bastante las mujeres, pero que era correspondido. Que por eso igual en la biografía de Pío Baroja sobre él, pues le tiene cierto resquemor. Es que es un vasco que ligue, pues parece que es una cosa que no resulta muy habitual. Un gran músico que además nació en Lanciego, es alavés, y enseguida demostró unas grandes dotes, estudió en Vitoria y se fue a Madrid y empezó a estudiar allí y luego se convirtió en profesor de compositor y de canto y daba clases particulares. Entre sus alumnas de clases acomodadas estaba Eugenia de Montijo, que se hicieron muy amigos. Tenía 21 y a 18 se hicieron súper amigos. Tanto es así que cuando fue emperatriz de Francia lo llamó para que fuera a visitarla y estuvo en París, allí conoció a mucha gente. También organizó una compañía y se fue de gira por Estados Unidos y demás. Dicen que en Cuba es donde escuchó los aires que luego él convirtió en el ritmo de la habanera. Quiero decir que a nivel mundial es un músico muy importante, que algunas personas cuando cantan La Paloma no saben que es de Sebastián Iradier. De hecho, sus composiciones muchas pasan por populares, o como la del Arreglito, que cuando le preguntaron a Bizet si era plagio, dijo que creía que era popular. Poco extraño, teniendo en cuenta que también conocía a la emperatriz, etcétera, etcétera. Vamos a darle el beneficio de la semiduda. Agradecemos a Marta Extramiana su colaboración en este repaso por las vidas y el legado de estos 5 nombres propios cuya existencia y contribuciones hemos querido recordar en el día de hoy.
Cantemos al